Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es domingo 28 de diciembre del año 2025, Día de los Inocentes o de los Santos Inocentes para los católicos. Hoy es el día de las bromas, hoy es el día del engaño, hoy es el día del embuste con las personas, de decirte, por ejemplo, Raúl Castro se fue junto con Fidel. Gracias a Dios, todo el mundo contento y es una gran mentira. Raúl Castro se irá el día que por ley de Dios le toque y ojalá sea muy pronto, porque realmente toda esta gente, aunque se vayan sin pagar por el daño que le han hecho al pueblo cubano, deberían ya de dar paso a una nueva Cuba, sin estos llamados líderes históricos que lo único que han traído ha sido desgracia, dolor, miseria, hambre, desesperación, separación y muerte. Pues nada, señores, un funcionario del ministerio asesor, un doctor en ciencias agrícolas, asesor del Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba, anunció en un programa de la televisión oficialista que ni el arroz ni la papa representan parte de la nacionalidad cubana. Dijo así textualmente: no somos ni andinos ni asiáticos para decir de que el arroz representa una parte de nuestra nacionalidad. Tenemos que seguir buscando alternativas alimenticias y echar a un lado el arroz y la papa. Qué fácil. Por lo menos fue peor que Frei Beto, que hace unos años también, cuando la revolución alimentaria esta que inventaron, hace como 3 años aproximadamente, después de la pandemia, dijo que había que comer cáscaras de papa y que había que mezclar la cáscara de papa con todo porque tenía muchísimas propiedades. Claro, Frei Beto, en el libro Fidel y la religión, dice que mientras él se fumaba un habano siendo pastor y siendo uno de los miembros de la teología de la liberación, un sistema de cristiandad comunista y socialista que se desarrolló en Brasil y en países de Latinoamérica en los años 70 y 80, amigo de la izquierda mundial y de Fidel Castro y de todos los tiranos de América Latina, es asesor para la industria alimentaria del régimen castrista, nombrado por Díaz-Canel, por Raúl Castro o por cualquiera de los miembros de la cúpula dictatorial. Pero Frei Beto les decía que cuando hizo el libro en los años 80, Fidel y la religión, cuenta que mientras estaba fumando un puro en una de las casas de protocolo del dictador castrista, Fidel estaba cocinando unas langostas grilladas con aceite de dendé, un aceite brasileño que no sé, nunca lo he probado, ni sé cómo sabe, ni sé, cuáles son sus propiedades o qué le aporta a esa alimentación, pero bueno, se lo estaban comiendo con Don Periñón, por supuesto, el vino preferido del dictador Fidel Castro. Pues este hombre dice que ni la papa ni el arroz. Y cuando usted se remonta a 2 siglos atrás casi, en el 1860 y tanto, el primer libro, el Tratado de Cocina Cubana, que fue hecho dentro de Cuba, en la Cuba colonizada por los españoles, casi la mayoría de las recetas de alimentos, ¿no? Porque tiene postres, tiene varios, tiene panes, tiene dulces, tiene postres, tiene asados, pero muchas de las recetas de esa primera manifiesto o recetario o libro de culinaria de la Cuba aquella bajo la colonia española llevaba papa y arroz, básicamente. Ya se habla ahí de los moros y cristianos, que nosotros le decimos con gris a todo, pero realmente cuando lleva frijoles negros es moros y cristianos y no lleva cárnico de ningún tipo. El otro, el que es con frijoles colorados, que es el que se llama con gris oriental, porque surge del oriente cubano, pues lleva mucho más sazón y mucho más cárnicos y otras cosas como tocino, que sí lo llevan, en este caso, algunas de las recetas de los moros y cristianos. Así que fíjense ustedes, el arroz amarillo con pollo, todo el arroz imperial, aunque no son cosas oriundas de Cuba, son parte de la culinaria universal. No es que si surgieron de Asia, pero se fueron traspolando, ¿no?, a través de la ruta de la seda para Europa y después llegó a las tierras de nosotros, ¿no? En el caso de la papa, ¿no? La papa es peruana, la papa es precolombina, la papa es algo de Latinoamérica. Y aunque no ha sido cubano, pues se consume por más de 500 años en el territorio cubano. Ya es parte prácticamente de nuestra nacionalidad. Y por ejemplo, el comunismo, que llegó en el año 1959 a Cuba, surgió en Europa. O sea, no es autóctono de Cuba. ¿Por qué Cuba lo tuvo que absorber y por qué se lo quisieron imponer a los cubanos? Pues nada, después que salió este señor hablando esto en un programa de la televisión oficialista, la esposa
del nieto del dictador Fidel Castro, o sea, del hijo de Fidel Castro, Díaz Balar, Fidel Antonio Castro Esmirno, pues su esposa se llama Mars Lenin, así se llama, Mars Lenin. Pues esta joven Mars Lenin, que tiene los nombres de dos de los precursores del socialismo y del comunismo, de dos de los responsables de millones y millones de muertes y de la desgracia del pueblo cubano, sale en defensa de este sátrapa, ¿no?, de la culinaria, que dice de que el arroz ni la papa son parte de la nacionalidad cubana. Pues nada, nos han querido engañar, nos han querido imponer, nos han mentido cínicamente en estos 67 años, y ahora, como no pueden ni producir arroz y el poco que producen, con Vietnam a la cabeza, lo están exportando para otros países, y como la producción de papa también es prácticamente incipiente y tienen que importarla para los hoteles, para las tiendas en divisa y para la vida privilegiada de los miembros de la cúpula dictatorial, simple y llanamente le dicen al pueblo que siga buscando alternativas, o que coman caracol africano, o que sigan comiendo claria mientras aparece, o que coman lombrices o lo que se les ocurra, hierba de parque, cualquier tipo de alternativa, según dicen ellos, para poder paliar el hambre y la miseria que está padeciendo el pueblo cubano. Bueno, las costas cubanas están llenas de mariscos, están llenas de peces. ¿Cómo es posible que en la mesa del cubano diariamente, o por lo menos una vez a la semana, no hay una buena rueda de serrucho, o un buen filete de pargo, o una langosta, un arroz con marisco, o unos camarones enchilados? ¿Por qué? Es imposible que mientras el pueblo cubano no tenga eso como oferta en las ventas, ¿no?, minoristas a través de todo el territorio nacional, un país rodeado de costa. En las tiendas en divisa sí venden langosta, camarones, venden filetes de pescado, venden pargo, venden cherna, venden todo tipo de mariscos que sí se pescan en aguas cubanas, pero se venden en dólares, se cogen para los hoteles o se exportan, porque millones y millones de dólares anuales que van a parar a los bolsillos de la cúpula dictatorial castrista salen de la exportación de langostas, de camarones y de pescados, que después lo vemos en los mercados en Canadá, en Italia, en Francia, en España, en Japón. Japón recibe mensualmente langostas vivas y se venden en los restaurantes más exclusivos de Tokio y dicen Made in Cuba, o sea, salen de Cuba. El pueblo cubano está pasando hambre porque el pueblo cubano está sometido a una tiranía opresora. Ahora está pasando algo peor. Etelsa te sigue cobrando, y caro, muy caro, por cierto, para el bolsillo del cubano promedio, que tiene que apelar a la familia en el extranjero para que le ponga una recarga. Sin embargo, con los problemas de los apagones, las radiobases no funcionan, y por ejemplo, lugares, por ejemplo, como en Jatibonico, acaban de enviarnos una denuncia de que se produjo un accidente y no había manera de cómo llamar a una ambulancia, ni llamar a ningún hospital, ni llamar a alguna instancia incluso de ese municipio de Santi Espíritu, porque no tenían comunicación telefónica, porque simple y llanamente las radiobases no funcionan por los apagones. Esta es la realidad que está viviendo el pueblo cubano, una realidad de miseria, de desgracia, de carencias y de vicisitudes que, cuando estamos casi llegando al 67 aniversario de la dictadura opresora castrista, de la implantación de un régimen opresor, sanguinario, cínico, retrógrado, violador de los derechos elementales del pueblo cubano, vemos que van yendo cada vez los cubanos más atrás. Y le dicen que no pueden comer papa ni arroz porque no se la pueden garantizar. Le dicen que tienen que seguir resistiendo porque simple y llanamente el petróleo que reciben casi a diario desde otras naciones lo venden lo mismo en alta mar o en aguas jurisdiccionales cubanas, o lo utilizan el poco que dejan dentro del país para seguir moviendo los carros de la cúpula dictatorial, para seguir moviendo el aparato represivo del régimen opresor castrista con sus patrullas y sus camiones, y para seguir alumbrando los hoteles, los cabarets, las discotecas y los negocios en función de la infraestructura del turismo extranjero. Esta es la realidad de lo que acontece en Cuba, y por estas realidades de La Tijera News seguiremos alzando nuestra voz y seguiremos denunciando los crímenes y los males del castrismo opresor, y seguiremos señalándolos a ellos y a sus cómplices más cercanos dentro y fuera de la isla como los máximos responsables de la desgracia del pueblo cubano. Vamos a seguir llevando la verdad de lo que acontece en Cuba, y lo seguiremos haciendo con la veracidad y la inmediatez que, gracias a ustedes, nos sigue caracterizando.
no como lo hace la prensa oficialista, que trata de engañar al pueblo y al mundo y trata de tapar la cruda, dura y cruel realidad que padecen los cubanos bajo el peor régimen comunista del hemisferio occidental en las últimas casi 7 décadas. Tenemos que seguir empujando para que Cuba finalmente se libre del cáncer castrista y le dé paso a una nueva nación con libertad, con derechos para todos, como lo soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Les deseo un lindo inicio de semana, muchísimas bendiciones. Entramos en la última semana del año 2025 y pidiéndole a Dios Todopoderoso siempre por el pueblo cubano, por los enfermos, por los presos políticos y sobre todo por la libertad de Cuba, el fin de la tiranía opresora y genocida castrista. Que Dios me los bendiga. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buen día.